Bueno, gloria a Dios, nuevamente aquí con lo que es la segunda parte. Te saluda tu hermano Denny, junto con mi hermano Yoyo, mi hermana María. Si ya tuviste la oportunidad de escuchar la primera parte, pudiste escuchar parte de lo que, ¿verdad?, fue el testimonio de ellos como matrimonio. Indagamos en ambas vidas. Si no has escuchado esa primera parte, te pedimos encarecidamente que vayas a la plataforma, ya sea de YouTube, Facebook, La Casa de los Valientes, JCB, Official Blog en YouTube. Nos consigues también como Denny Sepúlveda en Facebook, José Santana, Jorge Morales en Facebook. Nuestra amada esposa pues lo comparte con él. Hoy vamos a estar continuando, nos quedamos en la última parte donde cómo fue que nuestra hermana María, que tenía un estilo de vida muy diferente a la vida del hermano Yoyo, puede ella, ¿verdad?, poner su mirada y sus ojos en la vida del hermano Yoyo. Antes de ir ahí, ¿verdad?, nuestro hermano Yoyo había venido para Puerto Rico, había estado viviendo en Estados Unidos, y quiero empezar con esto. Él en un jangueo en Estados Unidos, antes de venir para Puerto Rico, estaba con unos panas, estaba bebiendo alcohol, estaba ingiriendo cocaína, se le acaba la cocaína, él desea ingerir más cocaína. Uno de los que estaba en el grupo sale a comprar cocaína, y esto es bien importante, y cuando él sale a comprar cocaína, había otro en el corillo de los panas que tenía heroína, y mientras el otro estaba en búsqueda de la cocaína, este pana tuyo te ofrece heroína y te dice que es lo mismo. Estuvo nuestro hermano Yoyo a cuestiones de segundos, tuviste en la mano de la heroína, y cuando has de ingerirla, porque te pasó por la mente, lo voy a hacer, llega el pana tuyo, interviene y le dice: no le dejes eso a él. Nosotros, los que conocemos un Dios soberano que sabe intervenir en momentos para preservar nuestra vida, porque mientras vamos escuchando el testimonio de Yoyito y de María, sabemos que Dios preservó la vida de ustedes, y aunque quizás María no tocó la calle, pero aún la preservó, pero también preservó la vida de Yoyo. En ese momento la soberanía de Dios entró, donde mueve a que ese pana tuyo llegue a cuestión de segundos de tú ingerir heroína. Amén. Esto no quiere decir que Dios va a funcionar con todo el mundo igual. Tal vez que tú me estás escuchando, ingeriste heroína y aún la estás ingeriendo, y quizás aún caíste más bajo y llegaste aún a inyectarte la heroína. Eso no significa que Dios no te ame a ti o que ame a Yoyo más. Lo que pasa es que Dios tiene propósitos para trabajar con el hombre. Ahora, también no quiero quitar de la ecuación que no porque Dios tuvo misericordia del hermano Yoyo y le preservó la vida, eso significa que hay una licencia para yo decir: yo me puedo ir pasta abajo con todo lo que el enemigo de las almas, el mundo, me ofrece, que yo me la puedo correr por suerte y quizás Dios me va a preservar, Dios no va a permitir que nada me suceda, porque no muchos pueden contar lo que está contando el hermano Yoyo. No muchos pueden estar ahora mismo en la situación donde quizás están ingiriendo heroína, ya sea están inyectando, y están luchando para poder salir de ahí. En los que lo han probado, los que están allí, saben lo difícil que es salir de allí. Pero también ha habido mucha gente que en medio de la prueba de la heroína fallecieron, o la misma policía los cacha y los metió presos y sufren una cadena perpetua o años en la cárcel. O sea, que no estamos proyectando licencia, pero sí estamos hablando de que Dios es un Dios soberano, y hay que reconocer cuando Él preserva nuestra vida. Y por eso es que vivimos tan agradecidos, porque ahora Yoyo puede contar y sabe que Dios tuvo misericordia. Después de ese evento, el hermano Yoyo decide venirse para Puerto Rico. Cuando viene a Puerto Rico habló de que tenía un vicio de crack también, pero acá no lo pudo sustentar, y volvemos al mismo evento. Dios tuvo misericordia del hermano Yoyo, aunque Yoyo no era creyente y no le servía, porque tú no pudiste sustentar el vicio de crack con tu dinero, pero tú acudiste a abandonarlo. Pero hay otros que acudieron a robar, a empeñar, porque esto es historia que es el cuento de nunca acabar. Gente que en vez de quitarse, lo que hicieron fue que comenzaron a robar para ingerir, o a vender para ingerir, para sustentar su propio vicio, o a asaltar o a empeñar, y así es que van autodestruyendo su propia vida. Por eso es que sabemos que la mano de Dios fue tan soberana para salvaguardar la vida de Yoyo, porque tiene un propósito. Ahora tú, que quizás no has ido a tocar el vicio del crack, o estás en el vicio del crack, tal vez no sea la misma historia contigo, y tú que no lo has probado, no te des la oportunidad, porque puede ser que no lo puedas contar.
¿Ves que no estoy hablando de una licencia? No todo el mundo corre con la misma suerte. Entonces, cuando viniste acá no pudiste sustentar el vicio de crack, los recursos no te daban y en la soberanía y la misericordia de Dios tú decides dejar ese vicio. Ok. Entonces, la hermana María, o cuando vienes acá a Puerto Rico, consigues un trabajo de conserje en una escuela. Entonces la mamá de María, los nenes, los hermanitos tuyos, ¿verdad? Estudiaban en esa escuela y la hermana de María, como madre al fin, pues ve a este muchacho elegante y te lo propone, ¿verdad? Te lo deja saber. Entonces pues tú vas y haces tu investigación, ¿verdad? Y cuando la hermana María va a la escuela, porque a mí me llama la atención cómo la hermana María con una vida intachable en el sentido de no tocar la calle, una nena de la casa, una mujer de la casa, cómo termina con yoyo. Son poros opuestos. O sea, María nunca lo iba a encontrar en una barra ni un punto de droga, porque María no jangueaba en las barras ni tampoco estaba en la calle. Pero entonces en la escuela, tu mamá te dice, mira, hay un muchacho, ¿cómo se llama? Un conserje atractivo y tú fuiste, lo viste y te atrajo. Ahora, algo bien importante, quiero tocar de esa parte. Tú te dejaste llevar por la envoltura del papel. Exacto. El papel fue atractivo. Tú no sabías que había dentro de ese regalo. No. Y eso es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué yo quiero ir aquí? Obviamente tú no eras creyente, tú no tenías conocimiento de la Escritura y la Escritura nos da la sabiduría para elegir con qué pareja nos vamos a casar. Ese es el beneficio que no toda la humanidad lo sabe y yo quiero dejarte saber que María, si se puede decir así, corrió por suerte porque ella eligió el papel de envoltura, dijo, este muchacho se ve atractivo y elegante, pero ella no sabía lo que había dentro de ese regalo. Aquí quiero ir con eso. ¿Qué había dentro de ese regalo? Un hombre alcohólico, un hombre que venía con heridas desde la niñez, alcohólico desde la niñez, con vicios de droga, que le gustaba la calle, todo lo contrario a quien eras tú, hermana María. Entonces, cuando ustedes deciden juntarse, por un tiempo él como que disimuló ese estilo de vida, hasta que de momento se quita la máscara y tú empiezas a ver que quien tú elegiste para estar es un hombre que tiene problemas de alcoholismo, probablemente eso despertó en ti, mi papá fue un alcohólico, volveré a repetirse la historia conmigo y comienza a repetirse en cierta manera la historia porque entonces Yoyito en los momentos que estaba alcoholizado de ti sufría física y verbalmente. Gracias a Dios que esos abusos no llevaron a la muerte de usted, hermana María. Pero ¿cuántas noticias salen a diario que hombres alcohólicos terminan asesinando, matando a su esposa? En el caso de María, ella no tenía una base de fe, no tenía la palabra y corrió por suerte, por decirlo así. Sabemos que fue la soberanía a mano de Dios. Ahora, tú jovencita que me estás escuchando, no te dejes llevar. Yo sé que es difícil y más cuando no tenemos al Espíritu de Dios dentro de nuestra vida, no le servimos a Dios. Pero también hay creyentes, niñas, jóvenes, que lamentablemente somos tentados por lo que nuestros ojos ven. Entonces vemos al muchacho elegante, guapo, el del salón, el que se queda con el canto, el que llama a las multitudes. Casi siempre somos atraídos a la envoltura del papel. Pero usted, jovencita, mujer, no nos dejemos llevar por eso. ¿Sabes por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Y muchas muchachas se juntan con un muchacho atractivo, guapo, que al principio te puede presentar como la labia, que te trata bien, pero una cosa es de noviazgo de lejito y luego cuando entran bajo un mismo techo se manifiesta la bestia que hay dentro, se manifiestan los problemas y los traumas. Y cuando ya están adentro, ¿qué las hacen? Las intimidan y viven una vida de dictadura. Entonces estas jovencitas no saben cómo buscar ayuda porque son amenazadas. No entres en ese tipo de casos, porque eso es bien triste para después salir de ahí. Entonces tú me puedes preguntar, ¿y cómo yo puedo entonces elegir un hombre o un joven, un muchacho bueno? Primero que nada hay que entregarle la vida a Cristo. Luego pedirle a Dios en oración, Señor, dame el jovencito o el hombre que es conforme a tu corazón, que es un hombre tuyo, un joven tuyo, que va a tratarme a mí como dice la palabra, como vaso más frágil, que me va mal como dice tu palabra. El hecho de nosotros no tener a Dios en la ecuación es lo que nos lleva a tomar decisiones que nos arrastran consecuencias graves y catástrofes grandes, ¿o no? Ahora, si nosotros dependemos de Dios y su palabra para elegir y tomar decisiones, vamos a tener la capacidad porque nos da la sabiduría para tomar direcciones que son las correctas y nos vamos a eliminar de la ecuación graves consecuencias y catástrofes. Ahora, María, fui un poquito rápido porque quiero adelantar y tomar esta última parte para terminar. Te pregunto, María,
Cuando tú comienzas a desarrollar una relación más íntima con el hermano Yoyo y tú comienzas a ver este desastre, que me imagino que con la mirada no lo pudiste ver rápido, ¿cómo tú te sentiste cuando tú te das cuenta que quien tienes a tu lado es un hombre alcohólico, drogadicto y de la calle? ¿Cómo tú te sentiste cuando empezaste a ver que se manifestara ese tipo de vida de Yoyo? Yo me sentía mal, yo me sentía con mucho coraje porque yo decía repetir lo mismo y que mis hijos vean lo mismo que yo pasé. Y No es fácil, no fue fácil. cuando ibas desarrollando tu relación con Yoyo, ¿te pasó por la mente el alcoholismo de tu papá, el abuso de tu papá con tu mamá, aún con ustedes como hijos? ¿Nunca te dio por abandonarlo, irte? Varias veces lo pensé, ¿Por qué no lo hiciste? porque más podía el amor que yo le sentía. Wow, eso es bien Porque yo decía, él está bien, o sea, él está mal ahora, pero mañana es diferente. Y eso era lo que a mí me llevaba, porque yo decía, wow, él borracho un día y al otro día amanecía como que no pasaba nada. Esa parte es bien difícil porque a veces nosotros hemos tirado un juicio a mujeres que tienen hombres que cuando ya sea se drogan o se alcoholizan, cambian y entran en abusivo, pero cuando no están drogadizados alcohólicos, son hombres que se dejan amar. Entonces, estas mujeres se aferran a esa faceta del hombre que no está alcoholizado y drogadizado, pero entonces cuando entra la faceta del alcoholismo y la drogadicción, es que dicen, me gustaría abandonarlo, pero es que ese no es él, ese es el efecto, y no saben cómo lidiar con esto. Sí. Es una situación que yo no se la deseo a nadie, yo nunca he estado en ella, es bien difícil, es bien difícil, y el problema es que uno le puede decir, mira que lo deje y ya, pero tú no lo dejabas porque lo amabas. Pero entonces el problema es también que gracias a Dios tú no corriste con que él terminara matándote, pero a veces quedarse porque lo ama, lo que conlleva que termine sepultada esa mujer con los hijos. Porque ese hombre, en medio de la influencia satánica, el alcoholismo y las drogas, lo lleva a tomar una decisión de quitarle la vida. Entonces, ¿cómo uno? Yo le voy a ser bien honesto, la crisis mental, la crisis emocional, la crisis espiritual en esta tierra está en su apogeo. Y yo creo que se necesita trabajar la iglesia más un tú a tú, uno a uno, darse la tarea de conocer cada persona. ¿Por qué? Porque a veces trabajamos globalizado. Y globalizado no se va a la raíz del problema. Entonces, Yoyito, ¿cómo, antes de ir a Yoyito, qué cosas hacía Yoyito por causa del alcoholismo y las drogas que te laceraban, que te herían, que te ponían en riesgo? Varias veces pensaba lo que no era. Él pensaba que, como ustedes piensan, que nosotros tenemos otro. Ajá. Pensaba que yo me iba para los sitios sin decirle nada, no le importaba nada decirle las cosas. Eso de pensar que tenía otro es lo que lleva muchas veces a hombres, a jóvenes, a culminar con la vida de su pareja. Y muchas veces no es cierto. Es el mismo estilo de vida del alcoholismo, de las drogas, del degenere. Ustedes me cuentan que quiero contar los testimonios donde tú embarazada, Yoyito, cuenta eso un poquito rápido. Yo embarazada por las madrugadas tenía que salir a buscarlo porque él no llegaba. A veces me amanecía en la ventana, espera y espera por él. Ya por último le decía, bueno, voy a buscarlo porque no sé cómo va a llegar. Cuando yo subía por las madrugadas a buscarlo a los negocios, el carro estaba, pero él tenía una persona que le decía que no le dijera que él estaba ahí. Así mismo viraba yo para la casa a esperar que él llegara. Tú arriesgándote de madrugada con Embarazada. la embarazada, buscando al hombre que amas. Sí. Impresionante. Entonces, Yoyito, tú cuentas que tú preparabas el escenario en la barra para que cuando ya tú sabías que iban a venir a buscarte, tú tenías allí a alguien que tú le decías, si viene, le dice que no estoy. Cuenta un poquito rapidito eso. Eso era pues, yo salía a trabajar y casi nunca llegaba temprano a la casa porque pues me quedaba bebiendo todos los días.
Entonces otra cosa era que cuando venían las personas me decían, por ahí viene tu esposa, fuera a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, la hora que fuera de madrugada. Yo le decía, bueno, ella viene por ahí. El que le diga a ella que yo estoy aquí la tiene conmigo. Fuera el que fuera, a mí no me importara, pues, bajo el efecto de la droga y el alcohol no hace lo que era. Y así mismito era. Venían, yo me metía en la puerta del baño con una cerveza. Ella preguntaba por mí, yo escuchando que ella pregunta por mí. Y yo allí tranquilito con la cerveza, con una mano en la pared y con la otra cerveza, en la cerveza tomándome el buche. Entonces pues yo cogía y cuando ella se iba, porque ella preguntaba por mí, él está aquí, ¿verdad? Porque el carro está ahí. Y le decían, no, él no está aquí porque él se fue con otra persona en el carro. Y yo me reía ya. ¿Qué pasa? Que cuando ella se iba me decían, ya se fue. Yo salía con mi cerveza en la mano, como si fuera un relajo. Me paraba en la puerta a ver por dónde ella iba caminando y yo mirándola a ella caminando y yo dándome el trago de cerveza en la puerta. Sin ninguna consideración. Sin ninguna consideración. Sin no. Misericordia. Ninguna. Nada. Nada. Y eso lo producía tanto el alcoholismo como la cocaína, que era tu mayor vicio, ¿verdad? Eso es así. Entonces, tú planificabas toda esta mentira sin piedad hacia su esposa y la criatura. ¿Ves? Que a veces eso ni nos cambia. Y yo creo en eso. Y hay mujeres que piensan que porque le dan la oportunidad a la pareja de que las embarace, lo van a amarrar con un hijo, una hija. Y eso es una mentira. Eso es así. Porque más puede ese vicio. Hay casos que se logra. Por eso es que esto es una navaja de dos filos. Y por eso es que es tan importante la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Es lo que nos lleva a tomar las decisiones más desastrosas. Pero si nosotros dependemos de Dios, de su palabra y de la sabiduría que Dios da, son menos los errores que cometemos, menos las consecuencias que tenemos que acaparar. Entonces, Yoyito, tú me contaste que el enemigo de las almas, el diablo, Satanás, te ponía en la mente y te acusaba y te hacía sentir como una escoria y te ponía en la mente, estréllate contra un palo, un poste, quítate la vida. ¿Por qué? Sí, eso muchas veces, yo digo que eso pues pasaba porque pues yo no conocía, ¿verdad?, bien de Dios, porque yo cuando pequeño pues me llevaban y yo pues, pero yo cogía y me iba a beber y me amanecía en la carretera buscando droga y lo que hacía era pues, ya tarde, yo sentía que alguien me decía, chico, choca con ese palo, mátate si ya tú eres una escoria, ya tú no sirves, a ti nadie te quiere. Y yo pues muchas veces pues decía, le voy a dar. Como pues yo dije, pues me sentía como si fueran algo por dentro, me decía, chócalo, dale, olvídate. Pensamientos de suicidio. Sí, entonces cogía y lo que hacía era que decía, no puedo hacer esto. Entonces ahí me tranquilizaba y me iba para mi casa. Ahí aún Dios estaba interviniendo. Pero no es el mismo caso con todo el mundo. ¿Cuánta gente con el abuso hacia el alcohol, las drogas y aún con el abuso contra su pareja y sus hijos, el enemigo de las almas le pone en la mente, tú eres un pedazo de basura, una escoria, quítate la vida? Y proceden a quitarse la vida. Y yo tengo que decirle esto porque es importante. Todo aquel que se quite la vida no va al cielo. Por eso Dios tuvo misericordia del hermano Yoyo, porque si el hermano Yoyo le ponía el pedal para abajo de ese carro y se estrellaba con un árbol, se iba por un barranco, se estrellaba con un poste, ¿saben dónde usted estuviera hoy mismo, Yoyito? En el infierno. Yo tengo que hablarlo así crudo porque hay que presentarle a la gente que esto es real para que la gente... Mira, si tú estás teniendo pensamientos de suicidio porque tu estilo de vida has arruinado la vida tuya, la de tu pareja, la de tus hijos, la de tu familia, esa no es la salida. La salida se llama Jesucristo, que Él es capaz de perdonar todos tus pecados, de sanarte, de libertarte, de romper las cadenas, de restaurarte, de restaurar tu matrimonio, restaurar tu relación con tus hijos. ¿Sabes cómo? A la medida en que Dios va transformando tu vida, si tú permites que Él entre a tu corazón. Entonces, caíste tan y tan bajo, ya entonces tu figura como esposo y como padre no existía en ese hogar. Entonces, básicamente, estabas caminando y imitando lo que tu papá hizo, aunque tu papá quizás estaba más en el hogar, pero como quiera, él no cumplía con sus roles. Tú estabas doblemente ausente. Te pregunto, ¿proveía? ¿Era un proveedor? No. ¿Tampoco? No, porque todo se lo gastaba en el vicio. Ay, padre. A veces me decía, no tengo dinero. Y yo le los nenes necesitan pamper y leche. Oh. Pues déjame ver qué hago. Y eso es un caso que se escucha común y constante.
¿Ves es que vuelvo a lo mismo de ahorita? La decisión de yo hacer con mi vida lo que yo me dé la gana, yo hoy que le sirvo al Señor sé que eso no es válido. Porque no importa dónde yo me meta y lo que haga yo con mi vida, ya sea directa o indirectamente, lacero, hiero, lastimo a otros. Entonces, caíste tan y tan bajo que ya bebías todos los días, cerveza, ron, Todo. y cocaína todos los días también. Okay. Todos los días que podía. Lidiaste con él porque lo amabas, pero algo también hiciste. Acudiste a Dios. ¿Cuándo fue que llegaste a acudir a Dios? Ya cuando no aguantaba más nada. Me arrodillé frente a la cama y le dije, Señor, haz algo con él, si no, llévate. Wow, estabas desesperada. Sí. Imagínate decirle a Dios, haz algo con él o llévatelo. Y es impresionante, ¿verdad? Y me llama la atención que en medio del desespero es donde usualmente clamamos a Dios. Sí, mismo. Podemos constituirnos ¿verdad? Propagarnos o proclamarnos, es la palabra correcta, ateos. Pero en un momento de un gran desespero, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios. Así es. Y ¿sabes qué? No te juzgo. A veces usamos eso para juzgar. Yo no juzgo el que en el medio de la gran crisis que tú estés, en medio del desespero que tú estés, no dudes en clamar a Dios. Dios no te toma eso por reproche, al contrario, se alegra de que lo llames y que le invoques y que le pidas ayuda, porque Él te va a escuchar y te va a ayudar. ¿Te escuchó o no te escuchó? Sí, me escuchó. Después de esa oración pasaron unos tiempos, ¿verdad? Sí. Y después que oraste, ¿viste un inmediato cambio en yo y una respuesta inmediata de Dios? No, porque se tardó. ¿Y cómo tú te sentías entonces? Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y todo el tiempo decía, va a seguir con lo mismo. Me contaste ahorita, que no lo habíamos testificado, que ese vicio de cocaína, antes de que llegara la oportunidad de Dios salvarte, te llevó casi a una sobredosis. O te llevó a la sobredosis. Y eso fue así. ¿Cómo fue eso rapidito? Pues yo estaba, como siempre, salía del trabajo y yo, pues, los jueves venía y tenía una persona que trabajaba conmigo y le decía, bueno, necesito un par de bolsas ahora. Me conseguía 3 o 4 bolsas y ahí empezaba. Salía del trabajo, seguía para los negocios y empecé a seguir dándole. No sé, seguía dándole a la cocaína y cuando vine a ver estaba en un hospital sin saber qué había sucedido. Cuando pues empiezo a abrir los ojos, veo un muchacho que jugaba conmigo billar y me dice, chico, ¿tú sabes por qué estás aquí? Y yo no entendía lo que me decía porque estaba tratando de abrir los ojos y de repente volvió y me repitió la misma pregunta. Chico, por ahí le añadió una palabra y después me dijo, ¿sabes por qué estás aquí? Y yo le dije, no sé por qué estoy aquí. Me dice, tú estás con una sobredosis de cocaína, tú eres demasiado afrentado. Sabes que tenías 5 segundos, si en 5 segundos no llegabas aquí estabas muerto, no hubieras contado esto. Y yo pues, tú sabes, me quedé ahí, como estaba en la cama, no sabía qué estaba sucediendo en sí. Y él volvió y me lo repitió. Te jugaste la vida con 5 segundos. Pudiste haber muerto sin Cristo, pasabas al infierno, dejabas a tu amada esposa sola con tus hijos, con un gran sufrimiento, a los hijos sin la figura de un padre, que eso iba a causar, eso es otro efecto dominó, porque cuando tú no estuvieras, eso iba a causar en ellos traumas y heridas que muy pocos logran sobrellevar y levantarse. Pero Dios tuvo misericordia. La muerte te rondeaba, pero Dios te preservaba la vida en el caso de Yoyito, porque tenía elegida tu vida para salvarte. No todos los casos son iguales, y vuelvo y recalco esto. Y si tú estás ahí consumiendo, porque tú sabes que yo meditaba ahorita antes que ustedes vinieran, hay personas que dicen, yo no soy alcohólico, porque para la gente un alcohólico es aquel que por los poros le sale la peste y ya están en un nivel de deambulante o en un nivel donde viven en situaciones bien desastrosas, donde tú entras a la casa y no tienes ni dónde acostarse, la nevera vacía, y piensan que el alcohólico es el que está en una crisis en todos los sentidos de la palabra. Pero alcohólico también es el que no puede vivir un día sin una gota de alcohol, ni una gota.
Y hay gente que abandona las barras y abandona la calle, pero en su casa siguen siendo alcohólicos. Yo conozco gente alcohólica en su casa, familiares alcohólicos en su casa, que se beben la caneca escuchando tríos en una hamaca, en un sillón, no hablan con su pareja, no hablan con sus hijos, parecen que están muertos, un féretro allí, sumergidos en una depresión. ¿Y dónde es que buscan refugio? En el alcohol. Y lo más triste es que esos son los más difíciles porque todavía sustentan un hogar. Las cosas no se han deteriorado, tienen hasta trabajo o son retirados y mantienen todavía las deudas y los biles pagos. Logran cómo saber administrar y distribuir el dinero, pero ¿sabes qué? Están pero no están. Viven sin rumbo, sin fe, sin sentido, sin propósito y destino. Y el enemigo los mete en una cárcel que no son barrotes, una cárcel del alcoholismo, una cárcel de la depresión, una cárcel del abuso aún de drogas, porque también hay gente que nosotros consideramos adicto al que está en la luz. Pero ¿tú sabes cuántos adictos tienen corbata, chalina? ¿Cuántos adictos son profesionales? ¿Cuántos adictos lo consumen en su casa y nadie se entera porque logran administrar bien la finanza? Porque se dedican a sustentar ese vicio y todavía proveen por todo lo demás, pero algún estrago está haciendo esto en la vida de ellos. Y el problema es que yo no los juzgo porque piensan que esa es la única solución para llenar el vacío que sienten. Piensan que es la única opción el alcoholismo, las drogas y otras cosas más, porque aún los juegos al azar, el casino, el comprar compulsivamente. Hay muchos vicios que la gente busca, muchas prácticas que la gente busca para llenar el vacío que sienten existencial, que solo lo puede llenar Dios y que no saben que ellos se están destruyendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, ¿qué cosa? Vamos a trazar un juicio al deambulante, al adicto que está en la luz y al alcohólico que duerme en el dumpster, duerme en los bleachers, en un cajo por ahí. Pero usted no estaba en la luz, no estaba en un dumpster, tenía 4 paredes, un techo, tenía un mueble, tenía una nevera que había de comer, pero seguía siendo un alcohólico y un vicioso. Entonces, me habló la otra vez para que quiero que hable. Detrás de las cámaras está Pastor José, conocido como en la calle como Pepe, familia y con gente cercana. Usted tenía una relación con Pastor José. En aquel tiempo usted lo conocía como Pepe. Y me había contado, cuénteme un poquito de las dos actividades de los 2 cumpleaños, las 2 versiones. Eso está terrible. Sí, pues eso fue para una fiesta de Thanksgiving, que pues el nene de nosotros mediano era compañero de la hermana de Pastor José hoy día, de Pepe, como yo lo conocía. Y pues yo sé que él bebía, él también estaba en vicio, y yo dije, pues tengo con quién compartir. Pues yo dije, me voy a equipar, me llevé para la primera fiesta, compartimos y todo tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que después de la primera fiesta viene la segunda invitación. Llegamos a la segunda fiesta y antes de cuando vamos de camino de la casa, yo le digo a mi amada esposa hoy, yo le digo, amor, hoy yo voy para allá bien preparado. Perdona que le interrumpo. La primera fiesta se fueron para hasta abajo. Ajá. Tú y el Pastor José. Y el hermano, ¿verdad? Se fueron para hasta abajo ustedes 3. Eso es así. Bojachera y droga y todo, cocaína y todo, y hierba y todo. Todo lo que había. Mi padre. Nos reímos no celebrando eso, ¿verdad? Pero es que a ver que uno estaba en una demencia. Sí. Ok, esa fue la primera fiesta. Ahora viene la segunda y usted le dice a su esposa. En la segunda, pues vengo y le digo a mi amada esposa, le digo, amor, hoy no me voy a quedar dado. Hoy voy equipado, hoy yo sé que voy a dar. Pero no sabía qué era lo que qué iba a pasar, ¿verdad? Ahí es lo mejor. ¿Qué pasa? Que yo tenía, si no recuerdo bien, como 4 cajitas dobles de Cool Light, de las pequeñas. Con todo eso que llevo de bebida, la Cool Light llevaba también un poco de pitorro también guardado. Y la cocaína. Ya eso era lo primero que estaba chicado y escondido. Pues vengo y cuando vamos llegando allá, ¿qué pasa? Que digo, espérate, aquí falta algo. Me meto para el combate y allí en la panadería que está allí en el combate voy y compro 4 cajas de la sangría gasolina que llamaban o llaman. Y ahora sí voy equipado. Yo pensaba que pues iba a disfrutar mucho. ¿Qué pasa? Que cuando llego allá a la casa donde el nene mío vivía, yo, chévere, está todo el mundo aquí, qué chévere, ahora que yo voy para allá.
vamos a ver si es verdad que van a pegar conmigo hoy. Que yo había preparado un plan para empezar. Pues cuando llego, lo primero que hago, en vez de ir a saludar a la gente, voy y cojo 2 cervezas. ¿Para qué? 2 cervezas y digo, voy directamente a donde Pepe. Cuando voy allá, que cojo y abro la cerveza mía, frita. ¿Qué pasa? Vengo yo y le digo a él, toma Pepe, una. Me dice, no, ya yo no bebo. ¿Cuánto tiempo pasó desde esa fiesta hasta de la primera fiesta a la segunda, más o menos? 1 año. Ay, mi madre, ajá, ok. De año a año. ¿Qué pasa? Que cuando él me dice, yo no bebo. ¿Cómo es que tú no bebes? Toma, chico, cógela. No, de verdad, yo no bebo. Chico, cógela. Yo no bebo. ¿Cómo hace que tú no bebas? Me dice, yo entregué mi vida a Cristo. Así, rotundamente. Ahí, sólido. Y yo dije, ¿qué? Yo dije, entre mí, se volvió loco. Pues está bien, no lo quise esforzar. Pues vengo y voy para el hermano. Voy con la cerveza para el hermano y le hago lo mismo. ¿Qué pasa? Que entonces me pagan con la misma moneda. Porque entonces viene y me dice, yo tampoco bebo. Y yo, ¿cómo que tú no bebes? No, yo también entregué mi vida a Cristo. Y ay, padre, estos se volvieron locos todos, dije yo. ¿Qué pasa? Que vengo y cojo. Y pues miro para el lado. Y en el lado veo al cuñado. Y yo dije, ya tengo quien me acompañe. Tengo una embarcación allí. Y en la embarcación fuimos y pegamos a darnos ya todo lo que había. Y después, pero que ahí no termina eso porque después cuando vamos a comer En esa misma fiesta. en la misma fiesta viene Pepe y dice a mi mamá, ¿puedo hacer una oración antes de comer? Yo cogí y lo miré. Yo lo miré y yo dije, no me diga que está tan bien, va a darle la oportunidad que haga la oración. Y sí, también hizo la oración. Te ajuina el jorjoco, te ajuina el vacilón y ahora viene a querer orar. Pero mira qué importancia, y hago una pausa, es que nosotros como cristianos, como siervos de Cristo, no nos desliguemos de la sociedad, no nos desliguemos de la familia, no nos desliguemos de la gente conocida y podamos estar como Cristo. Cristo era un hombre ¿verdad? Que le gustaban las fiestas, lo único que obviamente se conducía como se debe conducir un hijo de Dios en toda fiesta, que fue lo que te modeló Pepe. Eso. Estoy en la fiesta, no te juzgo, no te critico, no te señalo, compartimos, pero yo cuido el templo del Espíritu Santo y yo me rijo por la palabra y te puso la pauta. Ya yo no consumo alcohol, porque Cristo me libertó del alcoholismo y de las drogas. Es importante que nosotros como iglesia no le demos de codo ni echemos un lado a nuestra familia, ni echemos de lado a la sociedad. Inclusive, para mí, para el pastor José y algunos creyentes, entiendo yo, las mejores plataformas para servir al pan de vida, que es Cristo a la gente, son en estas invitaciones, cumpleaños, quinceañeros, actividades familiares, actividades donde hay mucha gente. Y uno allí va a ser la luz porque uno se conduce diferente, no a juzgar y señalar, sino a servir. Y una plataforma que usó fue que cuando iban a comer, ¿qué mejor que decir, puedo orar antes de comer? Esa oración para muchos es insignificante, pero tanto su postura como esa oración fueron calando en usted. Y estoy seguro que mucha más gente que estaba allí. Eso fue así. Entonces, Entonces mi mamá le da la oportunidad de que haga la oración. Y no tan solo eso. Después que hace la oración le dice, ¿quién es tu pastor? ¿Dónde tú te congregas? Entonces también viene y le dice, para que lleve un culto a casa. Entonces la oración abre una oportunidad para que entonces ahora él que estaba solo, Dios con esa oración, porque se atrevió a no avergonzarse de lo que era, esa oración abre una plataforma, una oportunidad para que entonces tu mamá pida quién es su pastor, cuál es la iglesia y que entonces la iglesia venga ahora a tu casa a dar un culto. Eso fue así. Ahí estaba Dios trabajando tras bastidores, preparando el evento y el escenario, porque Yoyito en la condición que estaba quizás no llegaría a un culto, no llegaría a un templo, no llegaría a una iglesia, como la gente lo llama. Pero como Dios tenía elegido salvarlos, usó a un hombre que se dejó usar. Eso fue así. Y allí entonces tu mamá le pidió un culto. Eso fue así. Y se planificó el culto. Sí, se planificó el culto. Entonces ya Dios estaba usando todas estas plataformas para cautivarte y llamar tu atención. Se da la oportunidad del culto. Y yo nunca olvido, siempre que íbamos al culto, ¿qué pasaba ahora antes, María? Él llegaba con un six-pack de cerveza,
se bañaba y hasta que no se bebía la cerveza no bajaba, porque él se asomaba y decía, por ahí viene el pastor, pero se bebía la cerveza. Y él me decía, hasta que no termine con esto no bajo. Antes de un culto. Antes de un culto. Y él iba al culto embriagado. Exacto. Será así. Escucha eso. A mí me gusta mucho esa parte de ti. Y ves, somos dos poros opuestos. Yo tenía prejuicios y yo pensaba que yo no podía llegar. Te admiro que te atrevías a ir. Otro diría, ay padre, embriagado por una iglesia, tú sabes, religioso. Pero así es que Cristo quiere que la gente venga. Y la iglesia no le pone parámetro a la gente para venir porque Cristo no lo pone. Él, imagínate, si Cristo, ¿qué Cristo hacía? Se sentaba con publicanos y pecadores, con rameras y con gente borracha, gente que estaba menospreciada por la élite religiosa. Él se sentaba con ellos. Y los religiosos juzgándolo, y a él no le importaba, porque él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él es un médico que viene a buscar a los enfermos. Entonces, usted iba embriagado. Le hago una pregunta. Obviamente nosotros sabíamos que usted estaba borracho porque brotaba. ¿Cómo nosotros lo tratamos como iglesia usted? Bueno, siempre estuvieron pendientes, siempre me daban el amor que pues uno necesitaba, porque no solamente porque estés bebiendo te sientes bien, tú necesitas que alguien te dé un abrazo, un saludo, un Dios te bendiga. Y yo siempre, gracias a Dios, siempre los vi como unas personas que eran, yo digo, cuidadoras de los demás, no solamente de cada uno de ellos, sino de todos. ¿Te juzgamos en algún momento? Nunca. ¿Te sentiste fuera de lugar, menospreciado, rechazado, mirado por encima del hombro? No, nunca, todo lo contrario a eso. Siempre me sentí amado. Entonces, Yoyito, bojacho hasta los tuétanos, sentado en los cultos, que la plataforma fue su casa, la casa de su mamá, ¿verdad? Eso fue así. Por eso es que nosotros como iglesia le damos gloria a Dios que nos dio una visión poderosa, efectiva. Y es el libro de los Hechos, no es una visión nueva inventada por hombre. La iglesia primitiva se reunía en las casas, porque es efectivo, porque alcanzas a familias completas, porque es un ambiente que es accesible y familiar. Y si nosotros como iglesia no hubiéramos salido, en el caso de nosotros no teníamos 4 paredes, pero es importante que la iglesia salga de las 4 paredes y tenga un buen sistema evangelístico, y algo que es bien estratégico son las casas. Nosotros llegábamos allí, Yoyito no iba a llegar a un culto en ese estado en cual se encontraba, pero sí se bajaba a su casita la mamá abajo, él vivía en el segundo piso, bajaba y se sentaba. Mientras el pastor estaba predicando, un detalle bien importante es que usted está sentado embriagado allí, cuando el pastor decía en el round 5, ¿sabes que él tiene unos cuantos rounds? Que dice que va a terminar. Pues cuando decía que iba a terminar, el que gritaba que no terminara y siguiera, el alcohólico. Aleluya. Eso es impresionante. Él decía, no termine, sigue. Entonces yo digo, tenía hambre la palabra de Dios. Hermana María, ¿cómo usted se sentía cuando la iglesia llegaba a su casa? Me sentía bien. ¿Y usted sentía algún tipo de esperanza que algo podía suceder, un cambio? Sí. Gloria a Dios. Pasaron varios cultos en casa del hermano Yoyo y yo siempre seguía llegando embriagado. No pasó al frente ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, y no sabemos cuántas veces fueron. Hacían el llamado y él no pasaba, pero algo estaba sucediendo. Por eso es que tampoco podemos perder la fe los que predicamos el evangelio. Porque a veces predicamos y no vemos una reacción inmediata y pensamos que perdimos el tiempo. No se estaba perdiendo el tiempo, porque verdad que algo estaba... ¿Qué estaba sucediendo, Yoyito? Sí, ahí yo empecé a notar que cada vez que bajaba embriagado, y pues yo pensaba que el pastor no se daba cuenta, pero yo sé que sí, y él me da, ¿verdad?, testimonio de eso, que sí, él se daba cuenta, pero nunca me señaló ni nunca me juzgó. Y yo veía que siempre estuve pensando que el Señor había tenido misericordia de mí en todos los accidentes que habían pasado, ¿verdad? Porque digo accidente porque cuando sentía que el enemigo me decía estrellate contra el palo o lo que fuera, la vez que estuve con la sobredosis, pues fueron varias veces que yo vi que yo siempre decía que era Dios, y pues, pero no pensaba que iba a llegar así de esa manera, pero siempre me mostré y a la vez que empecé a escuchar de la palabra de Dios y vi la forma que tratan a las personas, que no juzgan a nadie como tú llegues, que al contrario te dan la mano. Entonces, usted me está diciendo que la palabra estaba haciendo algo en su vida, pero también el amor genuino y el trato de la iglesia contigo. Amén. Importante eso, iglesia.
Porque no es solo predicar, porque usted puede predicar sin amor y ser un tirano. No vamos a cambiar el mensaje que Dios nos da. Pero después que tú bajes con el mensaje que Dios da, es bueno ir, extender la mano, abrazar, dejarle saber, soy un ser humano como tú, estoy aquí para servirte, hacer la gente sentir amada y genuino interés por la gente, ¿o no? Amén. ¿Cuándo fue que decidieron dar el paso a convertirse a Cristo? ¿Qué sintieron? ¿Qué hizo Dios para atraerlos a dar ese paso? Lo que pasa es que ya yo estaba sintiendo, sentí algo por dentro ya que me estaba inquietando. Y cada vez que sentía eso lloraba. Ajá, ok. La presencia de Dios te ponía a llorar. Amén. Sentía que pues yo dije, bueno, basta ya de hacer tanto daño. Porque no me hacía daño solamente yo. Hacía daño a mi esposa, a mi familia, a mi mamá, que también cada vez que yo me amanecía en las calles, ella siempre estaba pendiente. Entonces el Señor te puso a dejar ver todo esto. Sí, entonces yo decía, wow, yo he maltratado tanto a mi familia que tengo que hacer algo, tengo que buscar un cambio. Y cada vez que yo sentía algo por dentro que no lo podía resistir. Que te llamaba. Sí, sentía como que algo especial que estaba tocando mi corazón y a la vez que me hacía llorar, sentía como si fuera limpiándome por dentro. Ajá. Y yo decía, aquí hay algo raro pasando en mí, pero sea lo que sea, sé que es bueno. Yeah. Hasta que hizo un llamado un día y pasaron los dos. Bien importante, yo quiero que el que me esté escuchando, el que me vaya a escuchar, ¿verdad? Bien importante que no importa la condición en cual tú estés. Aquí tenemos un testimonio, ya estamos cerrando, cuán bajo cayó nuestro hermano Yoyo en el alcoholismo y las drogas en la calle y el sufrimiento que ella tuvo que atravesar por causa del estilo de vida que él vivía y sus hijos. Y estaba muy profundizado en un abismo, en un pozo de desesperación. Pero aún así se daba la oportunidad de llegar a los cultos. Cuando le inviten a un culto, sea en una casa, sea donde sea, dése la oportunidad. No se preocupe, que se supone que si es la iglesia de Cristo no le va a obligar a dar ningún paso y le va a tratar con amor y se va a sentir importante, se va a sentir que usted es valioso. Y la palabra de Dios y el amor de Dios va a ser Dios quien va a hacer la obra. Nunca nadie le impuso a usted dar el paso. Ustedes lo hicieron libre y voluntariamente porque el mismo Espíritu obró en sus vidas. Amén. Para terminar, dieron el paso. ¿Cómo te sentiste, hermano yo, el día que diste el paso? Cuando yo di el paso, yo dije, lo di de corazón porque me sentí limpio. Sentí que el Señor había hecho algo en mí. Gloria a Dios. Yo dije, Señor, gracias porque sé que desde un principio me estuviste tratando. Yo era cabeciduro, pero poco a poco los majonazos del Señor me fueron enseñando. Porque aprendí a amar más a las personas, que yo era una persona que no hacía mucho mal, ¿sabes? Yo al contrario ayudaba a todas las personas, pero tenía ese problema que era la drogadicción y el alcoholismo. ¿Y dónde quedó el alcoholismo? Eso, el Señor borró todo eso de nuestra mente. Y ¿cuántos años estuviste en el alcoholismo, Yoyito? Wow. Tuve como más de 30 años fácil. 30 años del alcoholismo. Fácilmente. ¿Cuántos años llevas sobrio? Llevo para 8 años. Escucha, la gloria es de Dios. ¿Y la droga? ¿Dónde quedó? Todo eso el Señor lo quitó. Te libertó, Gracias al Señor. rompió las cadenas, Rompió toda atadura. sanó, salvó. Hermana María, ¿y usted? Cuando le entregó la vida al Señor, ¿cómo se sintió? Me sentí aliviada. Aliviada, esa es una buena expresión, eso es verdad. Aliviada, porque yo dije, ahora, Señor, te doy las gracias, porque aún no comprendía lo que te había pedido, pero ahora sí lo veo. Te contestó después de Me un tiempo. contestó después de tanto tiempo. ¿Lo viste como una respuesta? Eso está bueno. Le hago una pregunta, María. Yoyo es el mismo que hace 8 años atrás. No. ¿Qué beneficio usted tiene como esposa y como madre del Yoyo donde Cristo se metió dentro de él? Beneficio de que ahora podemos sentarnos como pareja a dialogar. Él disfruta de sus hijos y de sus nietos, lo que no hacía.
Gloria a Dios. Y nos decimos palabras que no nos decíamos, porque todo el tiempo era peleando. Y Bien. nunca, sinceramente, nunca sentí el decirme te amo. Y ahora todo el tiempo me dice te amo. Ahora lo tienes de verdad. Ahora sí. Antes no lo tenías. Antes no lo tenía. Tenemos un matrimonio que experimentó al Cristo que restaura, que sana, que liberta, que salva. El Cristo que logra de ruinas levantar un alto y fuerte castillo sólido. Porque el hombre prudente que edifica su vida sobre la casa, esa es la vida que no cae. Esa es la vida sólida y firme. Los hijos de ustedes, ¿cómo disfrutan de la versión nueva de Yoyito en Cristo? Ellos lo disfrutan mucho porque ellos pueden sentarse con él a dialogar, lo que no hacían. Y Yormari cada rato le dice, papi, tú eres tan diferente a como eras al principio. Si hay una evidencia de una transformación, de un cambio de la cual Cristo hizo. Sí. Y la cual continúa haciendo, porque hoy llevan 8 años más o menos perseverando, ¿verdad? Sí. Este matrimonio tiene, yo lo reconozco, ¿verdad?, un llamado muy fuerte de parte de Dios. Yo sé que Dios lo está haciendo y lo va a continuar haciendo, y creo en el potencial de ambos para que puedan ser usados por el Señor. Este testimonio ha ido marcando vidas. La primera parte ya me han ido escribiendo. Esta segunda parte, ¿verdad?, estamos terminando aquí. Me gustaría que la compartieran. Vamos a hacer esto viral. Tú sabes cuánta necesidad hay de personas que están sufriendo los estragos del alcoholismo, de X o Y manera, y de la drogadicción, de las drogas de la calle, hogares, matrimonios. Compartamos esto hacia adelante. Nunca sabemos qué alma podemos salvar, qué matrimonio puede ser restaurado, qué hogar puede ser restaurado. ¿Qué tienes para decirle a todo aquel que está batallando con el alcoholismo, con las drogas y la calle, y que se puede identificar contigo? ¿Qué tienes para decirle, Yoyo? Yo le digo que, le dejo saber que muchas veces pensamos que refugiarnos en las drogas y en el alcohol es la mejor solución. Cuando es una cosa que es negativa, es la peor decisión que podemos tomar. Porque en el alcohol y en las drogas, tú no piensas. La mente está cerrada, está nublada, no tienes cómo pensar. Yo le diría que de verdad sí, haga lo mismo que yo hice. Ve lo que hice ahora, no lo de antes, lo de ahora. Busquemos de Dios, démosle una oportunidad a Dios, una oportunidad de corazón, no de apariencia, que le sirvamos como Él quiere, no como nosotros queremos. Y que el que nos juzgue y nos señale porque busquemos de Dios, tiene que darse cuenta el cambio que hay en nosotros, un cambio natural, verdadero, y que le sirva de experiencia, porque así mismo, según nosotros lo hicimos, ellos también lo pueden hacer. Y al ellos hacerlo, otros matrimonios, otras parejas pueden tomar la misma decisión. No hay nada más satisfactorio que cuando testificamos de las maravillas del Señor, lo que hizo en nuestra vida, a otros, y reciben al mismo Dios que hizo esa obra, y vemos esa obra en otros. Para mí ese es el regalo más grande que existe. Amén. Porque Dios nos hace pescadores de hombres. Hermana María, ¿qué tienes para decirle a toda jovencita, a toda mujer que está pasando por lo que tú pasaste en la primera faceta de Yoyo? Es fuerte porque uno piensa que hay una apariencia detrás de ese papelito de regalo. Y cuando uno va pasando el tiempo es que uno va despertando. Pero cuando uno, aún no creyente, uno pide y le pide al Señor que lo ayude, Él siempre va a estar ahí. Que tú le recomiendas que clamen a Dios. Que clamen a Dios, que no se avergüence, porque Dios es lo más grande que uno tiene cuando más necesita. Amén. Así que con esto hemos culminado. Yo fui grandemente ministrado y edificado. Yo le doy gloria a Dios, pero yo no pedí esto. Yo nunca pedí esto. Esto de momento nuestro pastor se me acerca y me dice: te encomiendo que le hagas una entrevista a cada hermano y a cada hermana de la iglesia para que puedan dar su testimonio. No tengo experiencia en entrevistar en el pasado ni ahora. He fluido conforme a Dios me ha ayudado, pero me siento en un deleite, porque cuando yo escucho quién eran las personas sin Cristo,
¿Y qué sucedió cuando le dieron la oportunidad a Cristo de entrar en su vida? Eso lo que hace es que me maravilla. ¿Quieres compartir algo ahí? Sí, amén. Claro que sí. Me da la oportunidad porque mira, aquí en Marcos 5, yo me identifiqué, ¿verdad?, con el endemoniado gadareno, el capítulo 5, el versículo 5. Pero entonces en el 18, yo veo cuando el Señor, ¿verdad?, entra a la barca, dice, al entrar en la barca, el que entró en la barca fue Jesús. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Yo me identifico porque ahí cuando Jesús llegó a nuestras vidas, que lo aceptamos de corazón, le dimos una oportunidad a Dios en nuestras vidas, o nosotros nos dimos una oportunidad en Dios, pues queremos agajarnos de él, no soltarlo. Pero ¿qué pasa? Que entonces en el 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? ¿Quedarme en casa o salir a contarle a las demás personas? Por eso ese testimonio que estamos dando, me identifiqué con Marcos 5, ¿verdad?, con el endemoniado gadareno, porque según le sucedió al endemoniado gadareno, que cuando el Señor le dijo que, ¿cómo se llamaba? Él le dijo, Legión nos llamamos porque somos muchos, ¿verdad? Pues yo digo, soy mi tú era. Yo tenía demasiado, el Señor los quitó. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo tengo que hacer lo que hizo Él. Ir a contarle a las demás personas lo que grandes cosas que el Señor hizo con nosotros, cómo restauró nuestro matrimonio, cómo nos sacó de la droga y del alcohol, para que otras personas también puedan ser edificadas como nosotros. Y es lo que precisamente tú haces. Eres una persona que es handyman, ¿verdad? Hace de todo. Y cada plataforma que Dios le abre a usted, para trabajito, sea cual sea, usted lo usa para eso. ¿O no? Amén. Sí, esa es la plataforma. Ahí es que empezamos, porque ahí es que si una persona inconversa, pues poco a poco, no tiene que ser de cantazo, poco a poco tú vas hablándole. Sí, claro, hay que sembrar, ir sembrando y regando para entonces después cosechar. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por esa porción bíblica, una de las más favoritas mías, el cambio drástico de un antes a un después. Amén. Terrible. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos. Te damos en honor la gloria y la alabanza a ti. Señor. Maravilloso Espíritu Santo, continúa ungiendo la vida de mi hermana María y el hermano Yoyo. Continúa dándole sabiduría y de nuevo gracia, tu favor. Te pido que tú los uses aún más que antes, Señor. Aún más que hoy mismo. Te pido una doble porción de tu unción. Te pido que perfecciones la buena obra que has comenzado en ellos. Te pido a la misma vez que todo el que va a ser expuesto a esta primera y segunda parte de este testimonio, Señor, sea movido por ti a compartirlo, sea tocado, tratado por ti, ministrado por ti, atraído por ti. Usa estos testimonios como carnada, como anzuelos para pescar hombres para tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, les amamos, un abrazo. Si necesitan hacer contacto con el hermano Yoyo, lo consiguen en Facebook por Jorge Luis Morales. Jorge Luis Morales, a este servidor, Denis Sepúlveda Feliciano, al pastor José A. Santana. Para que pueda contactarnos por inbox, necesitas oración, necesitas aún hablar más con nosotros, interactuar más con nosotros, dirección, guianza, necesitas una iglesia para un culto, para un servicio. Estamos aquí para servir, así que Dios los bendiga. Audio Jungle.